Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación, como todas las semanas, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el portal Diario Faena de la Isla de Margarita, vamos a conversar con el profesor y doctor, ¿no? Rodrigo Ordaz Verde en su segmento de toda la semana, Ojo con la Salud. Bueno, doctor, a pesar de que acabamos de terminar una semana santa, que para muchos no es tan santa, pero bueno, de todos modos es la vida del día a día. Nos amanecemos con la noticia pues del fallecimiento del Papa, que rige espiritualmente pues a los católicos a nivel mundial y que pues, si uno lo ve bajo la óptica del día a día, pero inmerso entre lo que está ocurriendo en el resto del mundo, o sea, no nos extrañe que en el mundo de la iglesia también los paradigmas empiecen a cambiar, porque están cambiando muchas cosas y la respuesta de los gobiernos a las religiones en algunos países pues es compleja, en otros es intolerante. Ahí tenemos el caso que mientras el Papa estaba falleciendo, pues en uno de los tantos países extremistas que conocemos, pues sacrificaron o asesinaron a 50 cristianos. Entonces uno dice, bueno, en este mar de cosas, pues uno lo que le queda es orar, orar, orar y encomendarse a Dios. Allá los demás que no creen en Dios, pero nosotros creemos en Dios y lo invocamos en problemas de toda naturaleza y por supuesto mayormente en los de salud, que nos dé salud, que nos dé espiritualidad y que nos permita seguir avanzando en la medida de lo posible, pues eh, por el bien común y el suyo propio, ¿no? Entonces yo creo que es hora de seguir reflexionando y seguir pues visualizando la vida de la manera más llana posible, sin complicarnos. Porque no hay Eso es otra. correcto. Todo tiene su fin y no sabemos cuándo le corresponde a uno, pero uno intenta aportar lo mejor posible, pues, porque a eso vinimos, ¿no? A animar al prójimo a ser, pues, espiritual sobremanera. Eso es correcto. El hombre es un ser biopsicosocial espiritual, con una trascendencia que va mucho más allá del peregrinaje por este mundo. Ujú. Y nuestro ejemplo, nuestro hermano mayor y ejemplo, Jesucristo, lo dijo, eh, carga con tu cruz y sígueme y busca siempre el camino de la salvación, busca siempre el camino del cielo porque usted es ciudadano del cielo y no ciudadano de la tierra. Sí Bueno, es. a la vez es ciudadano de la tierra también mientras esté aquí, Sí, pero la proyección y la trascendencia es buscar pues llegar algún día a estar frente a la visión beatífica para esa oferta de felicidad eterna que nos ofrece Jesús en el cielo. sí es. Sí, vamos a esperar cómo evolucionen. Ya se habían hablado de alguna terna de posibles papables Sí, este, para sustituir a Francisco desde que estuvo bastante grave en Gemelli, en el hospital Gemelli en el mes pasado. Eh, eh, es cuestión de esperar que el cónclave decida. sí es. Venezuela no participará, como usted bien dijo, Venezuela no participará en el cónclave porque sus cardenales tienen más de 80 años Ujú. y entonces no tomarán parte de esa decisión. Sin Bueno, embargo, pues de seguro eh, estarán orando, estarán pidiendo la moción del Espíritu Santo para escoger el mejor papa. gracias. En un momento en donde la iglesia está prácticamente cismática, Sí. dividiéndose, porque hay muchas tendencias espirituales que están dirigidas a la practicidad Ujú. y no a seguir al pie de la letra las enseñanzas de Jesucristo. Sí es. Están cambiando la ley de Dios por las leyes humanas y vamos a ver qué va a ocurrir con esto, porque sí va a haber cambios drásticos en la iglesia. Sin duda. Todas maneras, de todas maneras hay que tener la confianza de que Jesús dijo que
su iglesia perdurará hasta el fin de los tiempos y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así es. Así que seguimos orando. Ahorita hay que orar también porque las decisiones que se tomen sean verdaderamente movidas por el Espíritu Santo y que de alguna otra manera, pues Dios siempre ha mandado en la historia de la humanidad personajes que han sabido hacerlo de la manera que espera Cristo y espera a Dios Así que se es. hagan las cosas con respecto a su grey. Y ha mandado gente muy santa a enderezar los caminos de la iglesia. Por eso ya la iglesia pues tiene 2030 años, 2025 vamos a decir, Sí, 2025 años, y seguirá, y seguirá. No va a acabar porque todavía, como en los tiempos de antes, se siguen sacrificando cristianos, sigue habiendo mártires por llevar la palabra de Cristo a todo el mundo, como él dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio. exacto. Entonces, pues estaremos a la expectativa y orantes para que este concilio, este cónclave que se va a instalar prontamente, pues nos traiga una persona que sea santa, como muchos de los que hemos visto en los últimos años. Juan Exacto. XXIII, Pablo VI, eh, San Juan Pablo II, ¿ok? Y Papa Francisco, que dentro de sus particularidades, fue un buen papa. Sí, así ha sido catalogado, lo he visto en todas las referencias habidas y Ujú, por haber, ujú, ujú. y hay que reconocerlo, sin duda alguna, pues su misión es esa, y los que de alguna manera eh, han tenido la oportunidad de conducir esta corriente ideológica, pues, y religiosa, o sea, han intentado y han demostrado, pues, que están plegados a las exigencias que en la misma Biblia están contempladas, ¿no? Y Eso es por correcto. supuesto eso ayuda y yo digo, bueno, los oficios, las profesiones, las actividades que nosotros los humanos desempeñamos, deberíamos también todas orientarlas en la misma dirección en el día a día. Ser ecuánimes, ser equilibrados, ser racionales, ser sensatos, ser comprensivos, ser humildes. Pero pasa que no, pues, y el humano, pues, o sea, denota que es una raza cerrera, ¿no? Pero bueno, sus propios padecimientos en un momento dado, o sea, los ponen a meditar y los momentos en los que el individuo medita más sobre sí mismo es cuando se enferma. Y aquí estamos en Ojo con la Salud, porque justamente hay una cantidad de factores que nos dicen, tú no tienes la verdad, tú no eres dueño de ti mismo. A ti, una cosita de este tamaño, un microbio, una bacteria, te puede desaparecer de este escenario, ¿no? Así es, Entonces tenemos que estar conscientes pues de que la postura que debemos adoptar es de franca humildad y de interiorizar la fe y la vocación de ser solidario con los demás eso es correcto. y Siguiendo y siempre posicionar los mensajes más positivos posibles. siguiendo siempre la ley de oro Ya, exactamente. de todas las espiritualidades, no hagas a otro lo que no Lo quieres que que no te quieres hagan. que te hagan a ti, exactamente. Ujú. Así es. Bueno, Entonces, bueno, saludos a toda nuestra audiencia de Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión. Vamos a dar un par de noticias de el seguimiento que estamos dando a una de las epidemias locales que están trayendo noticias frescas y recientes aquí en México. Según reporte Índigo, México sigue en alerta por el brote de sarampión ujú, que ujú, afecta varias entidades desde hace algunas semanas. En el más reciente aviso epidemiológico, la Secretaría de Salud informó que el número de casos confirmados aumentó a 421. ujú, Comunicó que Chihuahua sigue siendo el estado con mayor número de casos y donde cabe también recordar que se registró la primera muerte a causa de este padecimiento. Y también se dio a conocer que eh, aproximadamente unos 45 bebés han fallecido en México a causa de la tosferina.
Ese es otro problema más, sí. que sigue dando que hablar y todo esto ha levantado denuncias por la falta de una estrategia bien clara para enfrentar estos brotes de tosferina y sarampión. Pues que aquí en Ojo con la Salud seguiremos pendientes de la evolución de estos casos para mantener informada a la población general. Nuestra recomendación con respecto a estas circunstancias es que ante síntomas de fiebre alta, de mucho decaimiento, tos repetida, convulsiva, erupciones en piel, lo importante va a ser que se visite al médico para que hagamos nosotros el diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías y pues orientemos a la población, a los usuarios, a los pacientes sobre cuál va a ser eh, el mejor tratamiento para su patología. Sí, Esa es nuestra recomendación con respecto a esto, estar atentos y al ver que una enfermedad es muy fuerte, que ha tocado mucho la condición general, que no quieren comer, que la gente está decaída, que no se puede parar de una cama, que no puede parar de toser, lo indicado está en buscar el auxilio de un médico. Y para nosotros los médicos, pues antes de utilizar antibióticos, cuando vemos un caso fuerte, pues hay una tendencia impresionante de inyectar a la gente con antibióticos para resolver un problema que a lo mejor es viral en el cual el antibiótico no tiene nada que hacer, sino a lo mejor complicar mucho más complicarse. la evolución natural de la enfermedad, barriendo con la microbiota que es el eje inmunológico quizás más importante del organismo junto con el intestino y haciendo que de alguna otra manera pues estas enfermedades se prolonguen mucho más en el tiempo. Hay una enfermedad que está dando que hablar también en América Latina, ¿verdad? Eh, que se llama el virus de Oropuche. Que ya está en varios países. Ya está en varios países, sí, como no. Es una afección también parecida a cualquier afección viral, fiebre, de los que los pacientes suelen recuperarse rápidamente, pero que también ha traído complicaciones importantes, sobre todo en las mujeres embarazadas. Es un arbovirus, así se llama. Se transmite a los humanos a través de la picadura de jejenes y Imagínese. posiblemente algunos mosquitos también. Mm, Entonces está presente en toda Sudamérica y el Caribe. Esta enfermedad se describió por primera vez en Trinidad. mm, Ahí fue el sitio, pero se ha expandido por toda Sudamérica y sobre todo en las zonas cercanas a la Amazonía. ya. Entonces, también pues en el área del Caribe, en donde el área tropical en donde hay muchos El regenes, refugio de las plagas, el el ideal, ¿no? refugio de las plagas, ¿verdad? Ya en el año 24 se notificaron más de 10.000 casos, ¿ok? Y suscitaron preocupación las posibles complicaciones de esta enfermedad, incluidos dos muertes en adultos infectados previamente sanos y sus posibles efectos en el feto. Sobre todo, este tipo de virus, igual que el virus del Zika y de la chikungunya, Ujú, cuando afectan a mujeres embarazadas, ¿ah? Tienen efectos sobre el feto, inclusive muerte fetal, abortos espontáneos, los que llegan a sobrevivir y nacen con malformaciones del cráneo importantes, microcefalia, y lo peor es que pues para estos virus no se dispone de un tratamiento específico, ¿no? mm, Y ni vacunas, por lo tanto el tratamiento es sintomático y bueno, y rogarle a Dios que las cosas caminen bien. Las infecciones pueden prevenirse y siempre hemos en este programa hablado sobre prevención porque muchas cosas, pues, muchas enfermedades, inclusive el cáncer, pueden ser prevenibles. Entonces, principalmente, lo importante en esto es el control de los vectores y medidas de protecciones individuales contra la picadura de insectos. Los mosquiteros, en estos casos, que se recomienda siempre
en los países tropicales que tengamos en las ventanas mosquiteros, porque el mosquito transmisor del dengue, de la influenza, ¿verdad? Igualito, pueden entrar por nuestras ventanas y picarnos. En Sí, algunos sitios incluso que en donde son endémicas estas enfermedades se recomienda el uso de mosquiteros sobre la cama. sí, En donde usted cuando va a dormir, que es cuando, en la noche es cuando el mosquito pica más, esté usted protegido con un mosquitero. Entonces, en este caso específicamente, como los genes son tan chiquitos, los genes son muy sí. pequeños, son insectos bastante pequeños, se recomienda el uso de mosquiteros de malla fina. Ujú. ¿Ok? El uso de insecticidas químicos, ¿ah? Habitualmente usar ropa protectora, tratar de que por lo menos se cubra franelas o camisas que tapen todo el brazo y las piernas, ¿ok? Este, y usar repelentes de insectos. Y lo Hay, peor, doctor, es que esos impactos se multiplican hoy día cuando la gente sale de vacaciones con el cuento de que va a hacer turismo de aventura y eso es se van correcto. para zonas rurales donde justamente esas previsiones no están tomadas ni están al alcance los requerimientos como para protegerse de esas plagas tan diversas y abundantes que hay en esos lugares, ¿no? Sí, fíjense que el oro puche, ¿verdad? No es nuevo, ¿verdad? Y toda esta migración, todo este movimiento, esta globalización de la cual hemos estado hablando con tanta insistencia como causa también de la globalización de enfermedades, ¿verdad? Antes era en Sudamérica nada más en algunas zonas, más que todo el Caribe y las zonas aledañas a la Amazonía. Sí. El oropuche era la segunda enfermedad por este tipo de virus más frecuente en Sudamérica después del dengue. El Mm, virus del oropuche es igual en su estructura, un arbovirus es igual al virus del dengue. ¿Ah? Y también era la segunda causa antes de que aparecieran otros arbovirus como el chikungunya y el Zika para los años 2013 y 2015 aproximadamente. mm, Hasta finales del año 23 se habían notificado casos en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, la Guyana Francesa y Venezuela, porque están en la misma área de tropical. Como decía un amigo mío, ¿no? Esa plaga viaja más que un canciller, va de país en Cómo no, país, cómo no, y se va distribuyendo, se va pues, y también, pues, distribuyéndose. la gente que viaja de Trinidad hacia Venezuela, tal, Eh, etcétera, ¿no? Y por toda la zona, por el comercio entre toda la zona. Desde diciembre del 23 han aumentado los casos, incluso en zonas donde antes no se había documentado transmisión, que es lo que acabamos de decir hace rato, se ha ido distribuyendo por toda Latinoamérica. En el año 2024 se notificaron casos de transmisión local en 7 países de América Latina y el Caribe. imagínate. Además, se notificaron casos de esta infección en viajeros que regresaron de países con transmisión local hacia los Estados Unidos de América, Canadá, España, Italia y Alemania. Lo que habíamos hablado en alguna oportunidad también con respecto a dengue. El dengue era endémico de América, pero ya hay casos autóctonos en España y Alemania. El virus fue para allá y ahorita hay vectores que lo transmiten allá que no son exactamente el mismo Aedes aegypti, el mismo zancudo, pero que también lo están transmitiendo. Imagínese. Entonces, habitualmente, pues, tenemos que tener siempre en consideración que en las épocas también de mayor calor en cualquier continente, la transmisión pudiera hacerse más frecuente. El periodo de incubación, ¿verdad? Va desde eh, cuadro viral común y corriente, 7, 4, entre 7 y 10 días aproximadamente, ¿ok? Eh, los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, escalofríos, náuseas, vómitos, erupción.
también puede haber erupción con el oropucho. Entonces, ahorita que tenemos pacientes con sarampión, tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. exactamente. Sí, ¿Ok? Y como se parece a todos los virus, a todos los arbovirus, hay que hacer diagnóstico diferencial con dengue, que también tenemos ahorita zonas, por ejemplo, en México, donde hay mucho dengue, en Venezuela muchísimo, ¿eh? sí. Y chikungunya, y casos que no se diagnostican o se confunden con otras enfermedades. Hay una reacción de cadena de polimerasa con retrotranscripción previa, así se llama, LRT-PCR, que en una oportunidad era la manera de diagnosticar el coronavirus. El coronavirus. Ah, ok. También se pueden hacer pruebas serológicas para facilitar el diagnóstico, pero la debe realizar un personal especializado con ropa adecuada en laboratorios de contención biológica. Y por esto, pues, porque es una enfermedad difícil de diagnosticar, no se han comercializado ahorita pruebas diagnósticas de diagnóstico rápido o de antígenos en inmunoanálisis, como ocurre ya con influenza o con COVID o con virus sincitial respiratorio. Entonces, que hay pruebas rápidas que nos permiten hacer un diagnóstico de ya. Muchas veces el diagnóstico se hace epidemiológicamente, dónde vives, si estuviste en zonas en donde el virus se sabe Está que focalizado allí, sí. está focalizado en esas zonas o de gran transmisión en esa zona, ¿verdad? Si usted tiene todos los síntomas y la tendencia a mejorar, gracias a Dios. Pero también, como dijimos, ha habido casos en donde ha fallecido gente sana que ha sido contaminada con el virus. Entonces sí hay que estar pendientes y utilizar las medidas de prevención de las que hemos hablado también recientemente. Hay que estar pendientes hay que estar pendiente pues de la proliferación de los genes. Porque es que, doctor, fíjese, yo no sé en qué medida podría o no contribuir, pero antes en todos estos países había políticas de fumigación regular en las zonas que de alguna manera pues tenían mucha incidencia de los efectos de estas plagas. Al menos en las zonas urbanas minimizaba el impacto de la enfermedad. Pero es que ya ni esos programas de fumigación existen. Y en las zonas rurales también. También sí, En las zonas rurales, por supuesto, sitios en donde proliferan los mosquitos y los genes. Yo me acuerdo cuando usted iba al llano venezolano a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, empezaban a volar toda esa cantidad, sí, nubes y media que usted pica aquí, sí, bueno, y en la selva amazónica venezolana, todo lo que es la Gran Sabana, toda esa zona de Guayana, del estado Bolívar, pues con mucha frecuencia. Usted salía, no podía estar fuera de un recinto porque las picaduras de los genes son sí, impresionantes. sí, Y uno sí. regresaba muchas veces de un paseo por esas zonas, pues totalmente picado por los genes. Pero eso es lo que usted dice, las medidas de prevención de zoonosis, eso se ha abandonado en la mayor parte de Abandonados totalmente, sí. abandonadas totalmente, entonces el impacto, la propagación de este tipo de enfermedades es mucho mayor. Claro, Entonces, debido a que no se dispone de vacunas, ¿verdad? El control de vectores, como lo venimos diciendo, y las medidas de protección individual son fundamentales para claro, reducir la propagación del virus. sí. ¿Ok? Los mosquiteros convencionales, como hemos dicho, son menos eficaces contra los genes, ya que estos insectos son demasiado pequeños y pueden atravesarlos. En cambio, se ha demostrado la eficacia de los mosquiteros de malla fina. Exacto. El tipo de sustancias para espantar los insectos, ¿ok? Ujú. Que utilizamos en piel. Se recomienda utilizar la ropa protectora, como dijimos, pero repelentes de insectos que contengan dietiloamida o icaridina, que eso usted los consigue en las farmacias en un momento dado. Que la mayoría de esos tienen este compuesto cuyo olor espanta el mosquito. Una cosa que recomendábamos mucho también cuando la gente iba para la Gran Sabana, para las zonas
que sabíamos, las zonas selváticas en Venezuela, les recomendamos comenzar unos 15 días antes a tomar complejo B, porque Ujú, la vitamina B se suda por piel y también espanta a los mosquitos. ujú. Entonces, son cosas que uno en la práctica diaria de nuestros países ha ido aprendiendo. Pero es importante que la gente también aprenda a cuidarse, que no deje botes llenos de agua, ¿ok? Que pueda permitir la reproducción de las larvas y de los mosquitos, ¿ok? Y que por lo menos, pues de alguna u otra manera, cuiden todo esto de las ventanas. ¿Ok? Claro. Es importante tener la malla. Y en los sitios en donde sabemos que la propagación del virus es importante, pues tener esas que llaman de malla fina que impide que entren los genes a la casa. Sí. Bueno, sin duda alguna que nosotros hacemos las alertas que podemos acá, pero se nos escapa pues que depende mucho de los gobiernos locales, regionales y nacionales el contribuir con programas efectivos y persistentes y permanentes para minimizar estos impactos en la salud de los individuos, de sus ciudadanos. Pero ahí es donde está el problema, que hay un gran desfase en cuanto al uso de los recursos de los países y de los gobiernos de cualquier naturaleza con respecto a la salud misma. O sea, y uno ve que hay un dispendio enorme de dinero, de recursos y de forma de gastar los ingresos nacionales que no se corresponden con algo tan prioritario y tan fundamental como es tener una población sana para que esa población sea más productiva. Entonces ahí es donde radica pues en gran medida, o sea, el desfase que estamos experimentando y sobre todo en estos países nuestros en América Latina ya estamos clarísimos de que la política se ejerce de una manera tan improvisada que no hay forma pues de persuadir a los líderes de que su función es justamente eso, darle prioridad a un servicio y un fundamento tan esencial como es la salud. Y desde aquí alentamos semana a semana pues en este programa que esas iniciativas se pongan en boga de nuevo, ¿no? Sí, definitivamente la prevención siempre es mucho más económica que tratar la enfermedad y sobre Eh, todo la consecuencia que esto genera en nuestras sociedades. Entonces es importante mantener esas medidas preventivas. ¿Qué ocurrió brevemente? ¿Qué ocurrió? Durante la época de COVID, la gente no salía a vacunar a sus hijos. Esto es hablando con respecto a tosferina y sarampión, por ejemplo. La gente no salía, tenía miedo de llevar a sus hijos a los centros de salud para que fueran vacunados. Y los gobiernos tampoco invirtieron en esas vacunas porque no eran prioritarias en ese momento. Todo el dinero iba al manejo de COVID que nos exacto. agarró con los brazos abajo. Entonces, lo que no se hizo después fue una revacunación, un control de todos aquellos niños que no se vacunaron para que recibieran las que deberían recibir. Y entonces, entre el hecho de que no se vacunó a la población, entre el hecho de que no hubo ese contacto inmunológico diario en las escuelas, en las guarderías, porque tampoco iban a escuelas y guarderías, hubo como un robo inmunológico, Sí, así le decimos en medicina, un robo inmunológico porque no se llegó a prestar a esa gente la posibilidad de sufrir el contacto con estos virus e ir adaptando su sistema inmunológico a los cambios de las mutaciones de los diferentes virus. Cuando nos exponemos de nuevo a las actividades cotidianas, nos encontramos que vean bichos que no conocíamos, aunque sí sabíamos de qué se trataba la enfermedad, pero con mucha más potencia, con mucha más virulencia, con mucha más posibilidad de generar enfermedades más graves. y usted lo ha dicho, y quedaron rezagados tantos programas regulares que había para preservar la salud, que hasta la poliomielitis llegó en un momento dado a reflotar por allí pues, de manera peligrosa, ¿no? Porque las familias concentradas en atender el problema del COVID se olvidaron de otros programas de salud que eran regulares y que había que atenderlos con la misma inmediatez con que ¿Sí? corresponde, ¿no? No, no, el manejo de pacientes con SIDA, con cáncer, con Todos, sí. diabetes, todos esos programas Se pues alteraron, sí. se alteraron totalmente. Eso es correcto. Sí, bueno, de todos modos, aquí estamos, como siempre, pues semana a semana, con los alertas debidos. Y yo creo pues que en alguna medida estamos contribuyendo a que la gente retome conciencia con respecto a sí mismo, a la familia
y a sus vecindarios. Y al fin y al cabo, pues es la única manera en la que nosotros podemos contribuir desde aquí, comunicacionalmente hablando, recordando estos temas, tomándolos cada vez que haga falta y cuando hay la aparición de brotes determinados, pues alertar a tiempo para que se tomen las previsiones tanto oficiales como particulares. Así que bueno, yo creo que hemos cumplido hoy, después de Semana Santa, sobre un plan de salud que tiene que empezar a ser revisado en todas las instancias. Y desde aquí lo estaremos alentando en las próximas entregas de Ojo con la Salud. Claro que Gra- sí, con todo el gusto del mundo. Seguro. Gracias, doctor. Felices Pascuas de Resurrección Sí, y feliz semana para todos. Dios los se- bendiga. seguro. Gracias. Hasta luego.